Hola a todos, nuestro grupo está conformado por Natalie Jiménez, Duván Quiñones y quien les habla, Juliana González. A continuación vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la gerencia de proyectos de la película Ocean's 11. Primero, para contextualizar, vamos a hablar acerca de en qué consiste la película. La sinopsis de esta es que un criminal recluta a un grupo de ladrones para llevar a cabo un robo en la ciudad de Las Vegas, específicamente a un grupo de casinos. La idea general que nosotros identificamos de gerencia de proyectos como tal es que se puede hacer un paralelo entre este robo y un proyecto. Entonces nosotros identificamos 4 etapas: la etapa de definición, la de planeación, la de ejecución y la entrega. A lo largo de esta exposición les explicaremos cada una de ellas. La primera etapa es la etapa de definición. Según la teoría, en esta etapa se definen las especificaciones del proyecto, se establece el objetivo del mismo, se integran como las personas que van a participar en el mismo y se asignan las principales responsabilidades. Ahora bien, ¿cómo vemos o cómo vimos esto en la película? Primero, la definición del objetivo. El grupo de ladrones tenía muy claro qué era lo que querían lograr y era robar 160 millones de dólares de la bóveda que contiene el dinero de esta serie de casinos el día de una pelea. Entonces, analizándolo desde el punto de vista de la metodología SMART, podemos decir que este era un objetivo delimitado, específico. Estaba claro cuáles eran los lugares que iban a robar, medible porque sabíamos qué cantidad monetaria también. En cuanto a si era alcanzable, nosotros consideramos que sí, de acuerdo a los recursos con los que ellos contaban, que ya más adelante vamos a analizar. En cuanto a realista, en un inicio podría decirse que era un objetivo no realista debido a que ya terceros lo habían intentado y se habían presentado fracasos. Y en cuanto a tiempo, ellos tenían un tiempo definido que era un plazo de 2 semanas. Además, otro elemento de la gerencia de proyectos que identificamos son los stakeholders. Nosotros hicimos una clasificación de los grupos que consideramos que se iban a ver afectados o estaban involucrados de la misma manera en el proyecto. Estos grupos son, en primer lugar, los ladrones que podemos observar en la imagen. El segundo grupo de stakeholders serían los casinos que iban a ser robados. En tercer lugar está el patrocinador, que fue el que les suministró recursos económicos. También tenemos a la víctima, que es Terry, que podemos observar al lado derecho. Identificamos otros stakeholders como los clientes del casino, la seguridad del mismo, la policía, y mi compañero ya les va a hablar mejor acerca de eso. Una vez identificados los stakeholders, el siguiente paso fue clasificarlos a través de la matriz de clasificación de stakeholders, de acuerdo a su interés e influencia dentro del proyecto. Es así como, por ejemplo, a los ladrones los clasificamos como colaboradores, pues estos son los más interesados y son los que tienen más impacto en el desarrollo de este proyecto. Al patrocinador es un stakeholder al cual se debe satisfacer. Y en cuanto a Tess Ocean, la esposa de Danny Ocean, y los clientes que se encontraban en los casinos, vemos que son stakeholders que simplemente están ahí como observadores. Sin embargo, la seguridad del casino, la policía, Terry Benedict, son stakeholders que, a pesar de su poco interés, tienen mucha influencia en el desarrollo de este proyecto. Continuando, el siguiente paso que realizamos fue identificar el nivel de involucramiento de estos stakeholders con el proyecto a través de esta gráfica, la cual muestra el nivel de involucramiento de abajo hacia arriba, de menos involucrado con el más involucrado. Comenzamos con los líderes del proyecto, que son claramente los ladrones, quienes son los que están constantemente apoyando y están interesados en el proyecto. El patrocinador es simplemente aquel que soporta el proyecto. Un stakeholder neutral, este es Ocean, pues esta, a pesar de que conoce el proyecto, no toma partido en este y se decide mantener al margen. Los clientes son un stakeholder inconsciente, pues no conocen el impacto que tiene este proyecto de llevarse a cabo. Y aquellos que se resisten a este proyecto, que tratan de detenerlo a toda costa, son la policía, la seguridad de los casinos
Terry y los casinos propiamente. Pues estos son los principales afectados. Otro elemento que pudimos identificar de la gerencia de proyectos es la triple restricción. Como hemos estudiado, a esta la componen tres elementos: el tiempo, el alcance y el dinero. En este caso, consideramos que el factor limitante era el tiempo, pues ellos tenían muy claro que el plazo era de 2 semanas para que el robo se realizara el día de la pelea. En cuanto al alcance, como lo hablamos inicialmente, era robar 3 casinos y la plata que querían robar. Y en cuanto al dinero, pues no se habla específicamente de cuánto dinero iban a necesitar y con cuánto contaban, pero se sabía que era amplia la suma que el patrocinador les había otorgado. El último elemento que identificamos dentro de esta fase es la descomposición del trabajo por fases. La primera fase es la investigación, la segunda de identificación de debilidades del casino, la tercera de control de las redes de seguridad, la cuarta de construcción de una réplica de la bóveda del casino, la quinta de inteligencia y por último la de adquisición de transporte. Ahora vamos a hablar de la etapa de planeación. Durante esta etapa aumenta el nivel de esfuerzo y se desarrollan los planes para determinar qué implica el proyecto. El primer elemento que identificamos dentro de esta fase fue la identificación de riesgos. Ellos tuvieron en cuenta lo siguiente. El primero era morir en el intento del robo, que Terry no dejara a Sol ir hasta la bóveda, que los casinos llamaran a la policía, que Linus llegara tarde a la bóveda, que el control para hacer explotar la puerta de la bóveda no tuviera baterías, que Danny buscara Tess, que no se pudiera llevar a cabo el plan de Bashir para cortar la energía, que la identidad de Sol fuera revelada, que Terry mandase a golpear a Danny y que Terry no confiase en Linus. Una vez identificados los riesgos, el siguiente paso que realizamos fue clasificarlo. Por ello, para modo de ejemplo, tomamos 3 de los riesgos de la diapositiva anterior y decidimos plasmarlo en este diagrama donde está reflejada su probabilidad de ocurrencia y el impacto que ocasionaría en el proyecto de suceder. Siendo así, el primer riesgo que identificamos o que clasificamos fue el riesgo de morir en el intento de robo. Pues como ya se había mencionado anteriormente, todos los intentos anteriores de robo a los casinos terminaron en desgracias, pues no se tenía compasión con aquellos que intentaban robar a los casinos. Por lo tanto, la probabilidad de que esto ocurriera era alta y el impacto mucho mayor, porque cada uno de los ladrones tenía roles específicos y muy importantes de los cuales no se podría prescindir al momento de la ejecución del robo. El siguiente riesgo que tenemos aquí es que Danny buscara a Tess mientras ellos estaban huyendo de los casinos. Eso era muy probable que ocurriera, sin embargo su impacto iba a ser no tan notorio, pues los demás ladrones podrían huir sin él con el objetivo ya cumplido. El último que decidimos clasificar es el riesgo de que Terry mandase a golpear a Danny. La probabilidad de que este pasara era una probabilidad media y su impacto iba a ser muy bajo, pues ya tenían previsto que esto sucediera. Ahora bien, lo siguiente que hicimos fue determinar cómo se gestionaron algunos de los riesgos que sucedieron durante la ejecución del robo. Para ello, decidimos clasificarlos como riesgos mitigados, evitados, distribuidos y riesgos retenidos. Uno de los riesgos que se mitigó fue el hecho de morir en el intento del robo, pues para esto se realizaron múltiples prácticas y cada uno de los integrantes de la banda de ladrones se especializó en sus tareas que había que realizar. De esta forma, no habría errores que implicaran el riesgo de morir en el intento del robo. Uno de los riesgos que se evitó fue el que no se pudiera llevar a cabo el plan de Bashir para cortar la energía. Pues para ello se decidió reestructurar este plan de tal forma de que los técnicos no pudieran reparar el daño de forma eficaz. Para ello decidieron implementar mejor la estrategia de utilizar un pin electromagnético que cortara la electricidad en toda la ciudad. Uno de los riesgos que se distribuyó fue que el control para hacer explotar la bóveda no tuviera batería. Pues en este momento Bashir decidió asignarle una tarea a Danny de tal forma que el riesgo de que esto sucediera se distribuyera entre ambos. Y uno de los riesgos que se retuvo fue el hecho de que Terry mandase a golpear a Danny. Otro de los elementos que identificamos fue la asignación de personal. Como anteriormente se había descompuesto el trabajo, con base en esto fue que la hicieron.
La investigación 1, que es en la que se debía investigar a todas las personas que tenían una tarjeta de seguridad, se la asignó a Linus. La investigación 2, que es en la que debían investigar las rutas de salida y la infraestructura del casino, se la asignó a los Malloy. La búsqueda de ventajas se le asignó a Basher. El control de seguridad del casino se le asignó a Livingston Bell. La construcción de la réplica de la bóveda se le asignó a todo el equipo. La tarea de inteligencia se le asignó a Linus. Y la adquisición de transporte a los Malloy y a Frank. Otros de los elementos identificados fueron los hitos del robo. Identificamos 2. El primero fue la presentación del proyecto a los stakeholders y el último, el robo como tal. Ahora vamos a hablar de los elementos identificados en la etapa de ejecución, en la que según la teoría se elabora el producto físico, por lo tanto, es la etapa en la que se lleva a cabo el robo. Uno de los elementos identificados en esta etapa son los cambios. Uno de ellos fue que los encargados de llevar al casino a la bóveda colocaron la maleta de eso encima de la caja. Eso obstaculizó la salida y puso en riesgo el proyecto, pero se solucionó bien. Otro factor importante que caracteriza esta etapa del proyecto son los reportes. En la película identificamos 3 reportes significativos para el cumplimiento del proyecto. El primero es el desarrollo de los roles asignados al día del robo. En ese reporte se entrega cada integrante de la banda, manifiesta que está listo y que ha identificado claramente todas las tareas que debe realizar en el momento de la ejecución del proyecto. El segundo es el cumplimiento de las fases determinadas en la etapa de planeación. Es así como cada uno de los integrantes a los cuales se le asignaron sus tareas cumplen con estas. El tercer reporte que notamos es el alcance del objetivo. Pues al final vemos que los ladrones consiguen asaltar los 3 casinos con una suma de 160 millones de dólares. Y finalmente llegamos a la etapa de entrega del proyecto. En esta etapa se liberan los recursos, el personal y se hace un ejercicio reflexivo donde se identifican las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. Y además se da paso al posible inicio de un nuevo proyecto. Comencemos hablando sobre la liberación de los recursos. Este punto es uno de los más claros que logramos evidenciar, pues después de haber asaltado los bancos, se le divide el dinero total que se consiguió entre los 11 integrantes de la banda criminal. Otro de los elementos identificados fue la liberación de personal. En este, una vez culminado el proyecto, los ladrones ya quedan a disposición propia de hacer lo que les plazca, ya sea programar otro robo o dedicarse a otras cosas. Y por último, el elemento de reflexión, nosotros lo enfocamos más a la parte de los casinos, que fueron los más afectados negativamente, pues con todo este robo. Entonces, hacer una retroalimentación de todo lo sucedido los puede llevar, por ejemplo, a reestructurar su seguridad y otros factores como eso. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos haber sido claros y que hayan disfrutado nuestra exposición. Gracias. Gracias.